Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un Bien, gusto bien, saludarla. afortunadamente. Muchísimas gracias, igualmente a usted. Bueno, pues esta semana hemos preparado un tema que tiene que ver con cuestiones de género. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Universidad Tecnológica de Morelia y Psicorred nos hemos organizado para presentar ante ustedes diferentes temas que van a estar organizados en esta y parte de la próxima semana. Y el día de hoy, bueno, como parte de la agenda, hablaremos sobre la violencia de género. Un tema muy real y que tiene que ver con el respeto precisamente a los derechos humanos. Y bueno, en la intención que tenemos como Psicorred, como en unión con derechos humanos, pues nos interesa tratar este tema en la intención de que dentro de nuestra sociedad tengamos una mejor calidad de vida para todas las personas y que independientemente de su género y de su situación puedan mejorar su calidad de vida. Y que bueno, tengo el gusto de presentar con ustedes a la licenciada Marisela Alaní Sámano. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias, muy amable. Ella es, bueno, licenciada en Derecho, egresada de la UNAM. Es presidenta fundadora de Rayo de Luz. Es abogada litigante en materia de cuestiones familiares. Y bueno, actualmente es visitadora adjunta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y que bueno, conociendo su experiencia y su capacidad sobre este tema, muy amablemente aceptó la invitación de compartirnos pues, sus conocimientos. Entonces, le cedo la palabra, licenciada. Claro que sí, muchísimas gracias y primero que nada un agradecimiento a todas y a todos aquellos que están participando con nosotros. Lo más importante es el interés en conocer los temas de género y ir deconstruyendo de alguna forma la sociedad que lamentablemente ha producido en la fecha los niveles de violencia que sufrimos las mujeres. Entonces, de entrada, muchísimas gracias por eso. Espero que los conocimientos que puedan adquirir, muchos o pocos, les sean útiles para la vida cotidiana y que cada día vayamos construyendo entre todos y todas una sociedad más igualitaria, que finalmente sería el objetivo y que nos brindaría la oportunidad de tener una sociedad más armónica, con mayor desarrollo. Muchas gracias. Muy bien, pues sin más, si tienen a bien, iniciamos nuestra ponencia del día de hoy. Les informo que efectivamente, como bien lo dice la licenciada, vamos a tratar temas muy sensibles para la sociedad, que es el tema de la violencia de género, para lo cual nos permitimos llevar a cabo 4 sesiones. La primera de hoy se va a referir a la violencia de género en términos generales. Después, en la siguiente sesión, vamos a abordar el tema de los tipos de violencia. En una tercera sesión estaríamos tocando el tema de las modalidades para finalmente concluir nuestra serie de charlas y de conferencias con las acciones legales y el marco legal aplicable. Me voy a permitir en este momento, durante la última sesión, realizar algún análisis sobre el marco legal aplicable al Estado de Michoacán, en consideración a que precisamente serían ustedes los más interesados en conocer ese marco jurídico, ya que cada entidad de la República tiene su propia normatividad al respecto. Específicamente, tenemos también una ley que, si me permiten, se las voy a dar con el nombre completo es una ley por una vida libre de violencia para las mujeres en el estado de Michoacán de Ocampo. Esa la abordaremos en nuestra sesión final para que todos y todas conozcamos cuáles son las alternativas legales que tenemos para que tratemos directamente una situación de violencia si es que somos víctimas de ella,
si somos víctimas directas, o en su caso, si tenemos conocimiento o contacto con alguna mujer que esté sufriendo alguna situación de violencia familiar, de violencia de géneros, les demos una orientación o tengamos algún elemento para decirle, tú puedes solucionar tu caso de violencia. La violencia no es normal. La violencia tiene que detenerse, se debe de detener porque es una situación que causa daño, un daño muy grave a la mujer en su autoestima, en la dignidad, en su fortalecimiento, en su desarrollo, pero que además repercute en el bienestar de la familia completa. Y por tanto, al ser la familia la institución núcleo de la sociedad, por tanto, acaba repercutiendo también negativamente en la sociedad en la que nosotros participamos. Por lo tanto, es importantísimo conocer del tema e ir viendo las posibilidades para detener esta violencia. Para que esa situación pueda llevarse a cabo, primero que nada, necesitamos saber a qué nos estamos refiriendo, qué es la violencia de género, qué es sexo, cuál es el marco normativo, de dónde viene, cuál es la historia, cuáles son los estereotipos, cuáles son los roles, todas las situaciones y factores que influyen para la formación de una sociedad que en este momento produce violencia en contra de las mujeres. Para lo cual me voy a permitir con ustedes compartir una presentación en PowerPoint y con base en ella vamos a ir comentando paso a paso la presentación, por favor. No sé si ya la tengan en pantalla, licenciada. No, aún no. No, ok. Entonces, es que, perdón, una disculpa, no sé por qué no me accede. Es probable que usted me tenga que, en seguridad, es que no me lo permite compartirla. A ver, vamos a ver. Ahí está, parece que ya está. Se ve negro, pero parece que ya está compartiendo. Ok. Vamos a ver. Si ¿ya la tienen en pantalla? Nada más veo el rectángulo en negro. Ya empezó una imagen blanca, me imagino que después de... La violencia de género. Nada más sí. se ve el rectángulo. A ver, voy a darle a la siguiente para ver si la siguiente sí es visible y si no me permiten. ¿Ya la tienen en pantalla? No, solamente veo el rectángulo en blanco. ¿Pasó otra vez a negro? Sí, lo voy a intentar nuevamente. No sé por qué razón no me está permitiendo. Es que no me la admite. Un segundo, disculpen los participantes y las participantes por los problemas tecnológicos. Creo que es una situación media común. A ver, es que no me lo permite. Vamos a ver. Lo estoy intentando nuevamente, perdón. ¿Me puede indicar, licenciada? Ya, listo. Perfecto. Empezaremos con la primera diapositiva. Sí, muchas gracias. Ya, listo. Sí, perfecto. Bueno, como ustedes ven en su pantalla, vamos a abordar la temática sobre la violencia de género, que como bien lo decía la licenciada, es un tema muy importante para la sociedad, pero nada más quisiera compartir con ustedes que no por abordarla en estos momentos de una manera más amplia y con mayor difusión, y que los medios de comunicación y que las noticias y que los periódicos estén tocando el tema de violencia de género, no quiere decir que sea una temática nueva. La violencia de género se ha dado en todos los tiempos
Y de eso se trata, que una vez que ya la hemos identificado, las causas y las consecuencias que causa la violencia en contra de las mujeres, propugnemos, unamos esfuerzos, unamos conocimientos, unamos herramientas para tratar de detener esa violencia. Yo les preguntaría a todas las participantes y los participantes qué conocen sobre la violencia de género y qué esperarían aprender en esta sesión y obviamente en las subsecuentes. ¿Para qué les servirá? Porque una premisa de donde debemos partir es el hecho de que estos conocimientos que yo voy a adquirir, sean muchos o sean pocos, finalmente el tema de género, de violencia de género, es muy, muy amplio, es multifactorial, por lo tanto sería muy complicado, tendríamos que tener muchísimas sesiones para lograr abordar todos y cada uno de los puntos que implica el significado de violencia de género. Sin embargo, en este momento podemos tener los lineamientos o el conocimiento general. ¿Y para qué lo voy a utilizar? Este es el contenido de nuestra sesión del día de hoy, donde vamos a abordar cuál es la historia de la violencia en contra de las mujeres desde un punto de vista social. No lo vamos a abordar desde un punto de vista ni jurídico ni psicológico, porque es un tema que la historia de la violencia como tal ha sido poco abordada por catedráticos, por investigadores. Tenemos muchos trabajos, sí, ya en la actualidad. Sin embargo, no quiero ceñirme exclusivamente a las cuestiones jurídicas, porque lo más importante es tratar de que permee en nosotros, en los participantes, el conocimiento general sobre lo que es la violencia de género. ¿Por qué es más frecuente la violencia en contra de las mujeres y las niñas? ¿Cuáles son los tipos de violencia que están señalados tanto en la ley general de las mujeres, de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, y cuáles son las modalidades, que son situaciones que de repente se llegan a confundir? Y por supuesto, dentro del desarrollo, después del desarrollo, estaríamos abordando también lo que es el círculo de la violencia. La historia de la violencia contra las mujeres desde una visión social implica el ir tocando en las épocas de desarrollo de la humanidad y de las civilizaciones hasta la actual, cuál ha sido el papel o en qué papel nos han ubicado la sociedad. Hace muchísimos años, miles de años, creo que estaríamos hablando de 40, 50, 60,000 años, cuando el hombre apenas empezaba a formar familias, a formar grupos sociales, las mujeres éramos consideradas, digamos, de alguna manera superior a los hombres. Ellos pensaban, razonaban, decían, ¿por qué la mujer puede tener hijos? ¿Por qué la mujer puede dar vida? Como no había los conocimientos científicos como los tenemos en la actualidad y los que se fueron dando a lo largo de la evolución de las civilizaciones, no tenían este conocimiento y pensaban que era porque éramos unas personas superiores a ellos, que veníamos a lo mejor directamente de la divinidad, como ellos la hayan concebido, y que por esa razón nosotros podíamos dar vida a un nuevo ser. En ese sentido, nos consideraban superiores. Era la veneración, era el cuidado en el sentido de otorgarnos o darnos o proporcionarnos absolutamente todo, comida, casa. Ellos se iban a cazar, los mamuts, etcétera, y había un sentimiento de protección, pero no como una obligación o no como un rol,
como lo conocemos en la actualidad, sino porque ellos sentían que tenían que cuidarnos, sino de otra forma podían dejar de continuar con la raza humana. Recordemos que en esa época la prioridad era la supervivencia. No estamos hablando ya de sociedades formadas, entonces la única finalidad de esos pequeños grupos era sobrevivir. Y la única forma de garantizar esa sobrevivencia era teniendo más hijos, que la población aumentara para que se protegieran y se formaran grupos más grandes. Por eso el hombre en ese entonces nos protegía en ese sentido, porque éramos las dadoras de vida. Esto duró lamentablemente pues muy poco tiempo, aunque les estoy hablando de periodos muy grandes en la historia, pero si vemos desde la época en la que les estoy hablando hasta la actualidad, bueno, pues han pasado algunos miles de años, ¿no? Sin embargo, cuando el hombre empieza a tener conocimiento, conciencia, intuición de que algo pasa por ahí, porque se dan cuenta de que si ellos no tienen contacto con la mujer no produce nueva vida. Y empiezan a pensar que algo tienen que ver. En ese momento las cosas empiezan a cambiar para las mujeres, para nosotros las mujeres. ¿Por qué? Porque empiezan a introyectar el hecho de que sin ellos nosotros no valemos. Si recordamos y repetimos la noción de que lo importante en ese entonces era la supervivencia como raza humana, nuestra función como mujeres es solamente asegurar esa supervivencia. Si para esto teníamos que contar también con la participación de los hombres, entonces resulta que sin ellos nosotros no teníamos ninguna razón de ser, es decir, no teníamos más valor, es decir, solamente somos una máquina de dar vida. Y por tanto empiezan a dominar, a querer mandar, a querer ordenar, se empieza a formar las sociedades egocéntricas, donde todo gira alrededor del hombre. Entonces ahora ya empiezan a exigir, ya nos bajan del pedestal en donde nos tenían y nos empiezan a ver primero como iguales y después se dan cuenta que ellos físicamente son más fuertes, que ellos pueden ir a cazar, mientras nosotras, siendo más débiles, tenemos que dedicarnos al cuidado de los hijos, de las hijas, a preparar los alimentos, por supuesto, porque nuestro hombre, nuestra pareja se fue a cazar y todo lo demás nos corresponde. Nos empiezan a relegar al ámbito privado. Ellos dominan, empiezan a tomar control del ámbito público, pero no solo del público, sino también del privado. A través del control, a través del dominio, a través de la fuerza física en contra de las mujeres. Y esta situación se da hasta nuestros tiempos, en mayor o menor medida, de una manera u otra, con una manifestación u otra, pero sigue siendo una sociedad machista, egocéntrica, donde predomina la figura masculina y donde las brechas de inequidad entre las oportunidades de las mujeres y los hombres todavía es muy, muy grande. En la imagen ustedes verán, por ejemplo, lo que les comentaba, nos relegan al ámbito privado a las mujeres, nos ubican nada más como las responsables de la realización de las labores domésticas. No hay participación o hay mínima o hay muy poca participación y eso con la autorización de los hombres, ya sea del pater family o del cónsul o de la autoridad que domine en ese momento esa sociedad. Si él lo permitía, la mujer podía en algún momento hablar, pero no se les concedía el valor que se les concede a la participación de los hombres. Y esto se viene dando en la Grecia antigua, hace 400 años antes de Cristo, en la Roma antigua, 1300 años, en el medievo, después en el Renacimiento, siglo XV, siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, siglo XX, siglo XXI.
esa es, en términos generales, pues les comentaba, es muy interesante a quien verdaderamente le pudiera interesar ahondar un poco más en el tema y ver la sucesión ya más a detalle de la violencia en contra de las mujeres. Hay trabajos ya muy importantes. Hay una catedrática que, perdón, en este momento olvidé su nombre, pero de España, que tiene un estudio mucho más detallado, muy amplio sobre la historia de la violencia en contra de las mujeres. Y por supuesto, el hecho de que hayamos sido desde hace siglos y milenios la mujer, la dominada, la sometida, etcétera, esto no quiere decir que a lo largo de todo este tiempo que hemos venido hablando no haya habido mujeres que hayan tomado conciencia de que la situación en la que nos mantenían no era lo normal, que por qué nosotras, si teníamos el mismo valor, también pensábamos, también podíamos decidir, también podíamos participar, también tenemos ideas que pueden ser útiles para la sociedad. Entonces, ¿por qué no nos permitían esa participación? A lo largo de la historia, por supuesto, ustedes comprenderán que a partir después, cuando termina la prehistoria, inicia ya el periodo de la historia propiamente con la escritura, es cuando empezamos a tener ya manifestaciones ya por escrito a las que podemos recurrir en las investigaciones para consulta, en donde ya encontramos testimonio de mujeres que se oponían a este régimen, a esta forma de organización social machista, egocéntrica. Ya exigían una participación y cuando menos, si no se les otorgaba una participación, que se nos consideraba, que se nos considerara como lo que somos, mujeres valiosas, mujeres que podemos aportar no solamente en el ámbito privado, sino también en el público. Y así encontramos, por ejemplo, a mujeres como Marie Wollstonecraft, perdón si no lo pronuncio adecuadamente, ya defensora desde 1759, bueno, ella nació en 1759, en ese periodo fue defensora de los derechos de la mujer, una mujer también muy representativa de los movimientos feministas, Olympe de Gouges, que ella a lo que se atreve es que cuando se emite la Declaración de los Derechos del Hombre, pues ella dice, bueno, a ver, ¿y dónde queda la otra parte de la humanidad? Por eso ella es autora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadanía, es decir, inclusiva. Es decir, tómenos en consideración porque también nosotros formamos parte de la sociedad. Emmeline Pankhurst, por ejemplo, fue una activista política británica y líder del movimiento sufragista. Si recordamos, estos movimientos en Inglaterra lucharon por conseguir que las mujeres tuvieran derecho a voto. Primero, después ya podían ser votadas, pero lo primero es yo también tengo el derecho de elegir a quienes me van a gobernar. Después, cuando veamos el tipo de violencia que se refiere a la violencia política, vamos a ver la trascendencia y la importancia de velar porque ese derecho humano que tenemos las mujeres a votar y a ser votadas es tan importante para el desarrollo de una sociedad y de un país completo. Pero estos solamente son ejemplos, porque, por supuesto, podemos encontrar a lo largo de la historia muchísimas mujeres. En México, por ejemplo, es muy importante la figura de Sor Juana Inés de la Cruz. Ella, aunque en la sociedad no propugnaba tanto por los derechos de igualdad entre las mujeres y los hombres, por su situación, por sus circunstancias, por la forma en que se desarrolló ella como poeta y escritora, tuvo el apoyo finalmente de virreinas, lo que le permitió llevar a cabo pues su obra, mantenerla. Sin embargo, pues como todos ustedes, si ustedes saben,
ella tuvo que ingresar al convento porque era mal visto que una mujer escribiera, y sobre todo la clase de poemas que ella elaboraba, que ella hacía, ¿no? Entonces tuvo que contar, pues, primero con el apoyo de un hombre, que era el abad del convento donde ella se encontraba, quien revisaba los escritos. Él los censuraba, él los depuraba, él decía esto sí, esto no. Afortunadamente, como les digo, al contar con el apoyo de dos virreinas en su época, que les gustó la obra y la personalidad de Sor Juana Inés de la Cruz, fue como se conoce en la actualidad su obra, porque de otra forma, siendo mujer, pues no hubiera tenido ninguna trascendencia, ¿no? Pero así como ella y como las mujeres que tenemos aquí en la pantalla mencionadas, hay muchísimas que representan igual toda la importancia de estos movimientos feministas, que nos llevan finalmente al reconocimiento por las autoridades y por la propia sociedad del papel que tenemos como mujer y de la necesidad de cambiar esa estructura social. ¿Qué es violencia de género? Vamos entrando ya un poco en materia, dejando los temas generales, solamente era un contexto para entrar directamente a lo que es la violencia de género. En la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se define como en su artículo 5, y cito textual: violencia contra las mujeres, cualquier acción u omisión basada en su género que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Para lo cual es necesario partir de la diferenciación entre lo que es género y sexo, porque finalmente sabemos que la violencia de género puede darse también en contra de los hombres. En este momento, por la temática que estamos abordando, nos estamos refiriendo principalmente a la violencia de género que sufrimos nosotras las mujeres. Entonces, tenemos que la diferencia entre género y sexo solamente se da por nuestras características biológicas, anatómicas, cómo nacemos. Es decir, la mujer nacemos con una vagina, con una matriz, con ovarios, mientras que los hombres biológicamente nacen con un pene, nacen con testículos. Esa es la diferencia exclusivamente. Mientras que el género son una construcción social que se lleva a cabo a través de estereotipos o roles que la propia sociedad va atribuyendo al hombre que nace biológicamente como hombre, a la mujer que nace biológicamente como mujer, y que falsamente atribuye que la mujer es más débil o que tiene que estar destinada a ciertos roles o que tiene que ser de determinada forma, igual al hombre. Esa es la diferencia. Exclusivamente el género es una construcción social, mientras que el sexo son las diferencias con las que nacemos unos y otros. Si tienen alguna duda, por supuesto, no sé si la licenciada me puede apoyar, si contemos en el chat, si hay una caja para poner comentarios o poner dudas sobre la temática. Y con todo gusto, al finalizar podemos en su momento tomar en cuenta sus participaciones. Solo que en este momento a mí no me es posible observarlas, ya que tengo la pantalla completa, pero
Me dice, licenciada, si usted tiene acceso y vemos en qué momento podemos responderla o, si prefieren, podemos responderlas al final de la exposición. De acuerdo. Por lo pronto, vamos a entrar de lleno en el tema de la violencia de género. Primero, otra, vamos, mi amor. ¿Qué llegas tan tarde? ¿Dónde te metiste? Ay, que me lo aplatan al chiquillo, che. ¡Media hora! ¡No vale ver que llegues tan tarde! ¿Qué te voy a esperar? ¿Quién habla? ¡Contestame! Era igual, hay que aguantar. ¿Quién es? ¿Quién? El auto, al auto. A lo de la abuela. Vamos a abrir. Bueno, como vieron, era una presentación de Argentina, sin embargo, pues es muy representativa, ejemplifica de manera muy visual lo que es la violencia en contra de la mujer. Y casos como esos, no solamente los vemos en las noticias como hechos reales, estos los pueden encontrar en las redes sociales en verdad de una abundancia no deseable. No deseable, porque finalmente estamos aquí para entender lo que es la violencia de género y buscar las herramientas necesarias nosotros como sociedad para detener esa violencia que, como les decía al inicio de nuestra charla, trae muchas consecuencias psicológicas, dañan sobremanera a la mujer y a la familia, a las hijas, a los hijos, al propio agresor, y por lo tanto repercute en la sociedad, en la familia completa. Por eso vemos a los niños que reproducen esta violencia en el ámbito escolar. Por eso vemos que el niño, cuando crece, aprende que puede golpear impunemente a una mujer y no pasa nada, porque es la costumbre, porque es lo natural, porque eso es lo que han visto a lo largo de su vida. ¿Cómo le podemos pedir a ese niño que cuando crezca y cuando empiece una relación emocional con una mujer o con un hombre, no sea agresor, que no ejerza violencia en contra de su pareja? Si es una situación que se ha normalizado durante muchísimo tiempo, la cultura, la religión, sea cual sea, el contexto en general de la formación de los niños y las niñas, ha perpetuado esa creencia, esos estereotipos, esos roles. Así nos han educado desde siempre, desde hace muchísimo tiempo. Y de eso se trata, de ir terminando con esa forma de educar, de formar, enseñarle a nuestras niñas y a nuestros niños que la violencia no es normal, a nuestras niñas que no debemos de permitir que alguien nos violente desde niñas, estar hablando constantemente con ellas para evitar después que sean víctimas de violencia sexual, de violencia física, de trata, para que en el futuro, cuando sean personas adultas, eviten relacionarse con un agresor que destruya también su familia.
Yo les comentaba en charlas anteriores, en otros grupos, la violencia nos mata y no destruye solamente nuestro cuerpo. Nos mata en muchos sentidos, nos aniquila. Cuando un hombre ejerce una violencia en contra de la mujer y le dice, no sirves para nada, tú no piensas, tú eres tonta, y no con esas palabras ustedes comprenderán que no, por respeto no menciono lo que muchas veces se dice, pero pues imaginan que no son palabras suaves y les dicen, tú no sirves para nada, tú no piensas, tú estás aquí para servirme, tú me tienes que atender, sin mí no vales. Nos van aniquilando paso a paso, poco a poco, gotita a gotita, hasta que llega el momento en que no la creemos, hasta que llega el momento en que las mujeres no pueden salir de ese círculo de la violencia, que lo vamos a ver, porque no saben que lo que están viviendo no es normal, no saben que hay solución, no saben que hay autoridades, que hay asociaciones, que hay grupos, que hay mujeres sororas que pueden apoyarla a salir de esa situación. Solamente es acercarles la información, ser con ellas con una perspectiva de género, entendiendo todas sus circunstancias, no revictimizando, escucharlas con una empatía que les permita a ellas expresar libremente todas sus emociones y sus sentimientos, para que ellas mismas empiecen a identificar el tipo y el nivel de violencia que están viviendo y empiecen a actuar. No es fácil, por supuesto, es un camino muy largo que andar. Todavía legalmente hay muchas leyes que no se adecúan a la realidad de las mujeres. Todavía hay estados, si ustedes lo saben, la verdad, perdón por mi ignorancia, no sé si en el estado de Michoacán, pero hay estados en donde apenas empieza a iniciar un análisis sobre la probabilidad, la posibilidad de regular el aborto, por ejemplo, siendo que es una problemática. Yo no me voy a meter, cada quien, por supuesto, tiene sus propias creencias muy respetables. Sin embargo, les tengo que decir que el aborto ilegal clandestino causa muchísimas muertes, causa un muy alto porcentaje de mujeres que mueren en un proceso de aborto ilegal porque no desean continuar con el embarazo por la razón que sea, pero principalmente porque son embarazos producto de violaciones. Entonces, todas esas realidades habría que adecuarlas, o la ley adecuarse a esas realidades para tratar de hacer una sociedad más justa, más equitativa. Los tipos de violencia, cada una de los códigos y de las legislaciones de cada estado tiene su propia normatividad y su propia clasificación y su propia, los tipos de violencia en su propia ley. Por ejemplo, lo que nos importaría o algo que necesitaríamos conocer es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, porque finalmente es una ley de aplicación en toda la República Mexicana. Y en ella se señala como tipo de violencia la psicológica, la física, la patrimonial, la económica, la sexual o cualquiera otra formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, la integridad o libertad de las mujeres. No me voy a detener a fondo porque, como les mencionaba, es un tema que vamos a abordar ya muy a detalle en la siguiente sesión. Lo único que quiero recalcar es que a pesar de que están muy puntualizadas, a pesar de que se señalan así, violencia psicológica, violencia física, violencia patrimonial, en verdad, en la realidad,
cuando una mujer es víctima de violencia, generalmente es víctima de todos los tipos de violencia. Y lamentablemente, un gran número de ellos también de violencia feminicida. La violencia psicológica va muy relacionada con la violencia física, porque, como ustedes comprenderán, si a una mujer la golpean, le lastiman la cara, le rompen la nariz, le dejan una marca en la cara, le jalan el cabello y tiene desprendimiento de cuero cabelludo, le fracturan una pierna y después le causan una discapacidad, ya no puede caminar adecuadamente, le golpean en un ojo y tiene desprendimiento de retina, etcétera. Son los ejemplos de violencia física. Por supuesto, también está sufriendo violencia psicológica, porque eso daña también sus emociones, la psique. No soy psicóloga, pero eso he escuchado y me suena muy lógico el que también nuestra autoestima sea violentada cuando somos víctimas de violencia física. Nos destruyen, como les comentaba. Si a base de golpes a mí me están diciendo no puedes salir, si a base de golpes a mí me están diciendo no puedes hablar con tu mamá, no puedes hablar con tu papá, no puedes hablar con tu hermana, no puedes tener amigas, no puedes tener compañeras, no puedes hablar por teléfono, te controla el celular, no quiero que establezcas comunicación con nadie, ese aislamiento, ese control, pues me está aniquilando. Y además, si le sumo la violencia física, pues obviamente el daño va siendo mayor. Y así todos y cada uno de los tipos de violencia señaladas en todas las legislaciones. Pero vamos, ahorita lo que mencionamos es con base en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Licenciada, ¿me puede interrumpir si necesita, Porque yo me sigo. Ok, igual de la misma forma vamos a abordar a detalle las modalidades de violencia con la finalidad de tener muy en claro en dónde una mujer es víctima y cómo es víctima, es decir, el tipo de violencia y en qué ámbito se da esa violencia. En términos legales, sí representa una importancia conocerlo porque en ocasiones la ley establece una mayor sanción dependiendo del ámbito en donde se haya llevado a cabo el ejercicio de violencia en contra de las mujeres o las niñas y los niños. Pero lo veremos a detalle en la siguiente sesión. Me preocupa el tiempo. Ahora bien, vamos ahora sí a preguntarnos por qué es más frecuente la violencia en contra de las mujeres y las niñas. Bueno, ya lo hemos ido comentando durante esta sesión. Ello lo podemos explicar, que no justificar. Nada, absolutamente nada, justifica la violencia en contra de las mujeres o las niñas, o de los niños. Absolutamente nada. Sin embargo, tenemos que lo que más provoca la violencia en contra de las mujeres son los estereotipos, los roles que nos son asignados, la normalización de la violencia, el miedo, el denegado acceso a la justicia, la cultura machista, la sociedad patriarcal. Estos factores son algunos de los que provocan que la violencia sea más frecuente hacia las mujeres y las niñas. Pero vamos a ver qué son los estereotipos. Los estereotipos, como se los señalaba, es aquellas exigencias, aquellas características que la sociedad dice que debe de tener una persona por ser mujer o por ser hombre. Es decir, por ejemplo, la sociedad me dice que si yo soy mujer, debo de ser sensible, debo de ser
callada, debo de ser abnegada, no sé si todavía hay mujeres abnegadas, supongo que sí, pero bueno, mi rol es, mi estereotipo es ese. ¿Cómo me ve? ¿Qué comportamiento esperaría de mí la sociedad? A diferencia, por ejemplo, de los hombres son fuertes, los hombres no lloran, los hombres son los protectores, los hombres son los que viven en el ámbito público, dejan o tienen a cargo de una mujer el ámbito privado, etcétera. Esos son los estereotipos, son los comportamientos, son las formas de ser que esperarían de nosotros, y enseguida vamos a ver un video, bueno, un poco más adelante, ¿no? Donde está un poco más claro, pero bueno, es importante tener esa diferencia, y ahorita lo vamos a comentar por qué. A diferencia de los roles también son asignaciones de la cultura de la sociedad que impone a una persona por ser mujer o por ser hombre. Es decir, a nosotras las mujeres nos imponen el rol de cuidadoras, de quien vamos a atender o a realizar las labores del hogar, o si se nos ocurre ser profesionistas, bueno, pues a ti te toca ser enfermera, por supuesto, no sé qué haríamos sin las enfermeras, pero bueno, lo malo es cuando se les asigna en una situación de rol por violencia, sin una perspectiva de género. En realidad nos asignan labores porque supuestamente los estereotipos señalan que nosotras somos las débiles en la sociedad, en la pareja, ¿no? Entonces, tú como eres débil, pues te toca hacer esto. Yo como soy el fuerte, pues a mí me toca irme a trabajar. Yo puedo ser arquitecto, yo puedo ser, no sé, algo que implique la utilización de la fuerza física más grande que la mujer, ¿no? No sé si me explico. Esas son las factores que van perpetuando la violencia en contra de las mujeres y de las niñas, porque lamentablemente los agresores utilizan estos pretextos, estas falsas argumentaciones para ejercer la violencia. Ahora, yo les preguntaría, ¿cómo se van formando los estereotipos en una sociedad? ¿Cómo vamos asignándole a un niño o a una niña el rol que va a desarrollar en una sociedad? Bueno, pues cuando lo vemos, por ejemplo, cuando en casa hay una niña y un niño y le decimos a la niña, ayúdale a tu mamá a poner la mesa porque ya vamos a cenar y es hora de cenar, ¿no? Y si el niño se acerca y dice, pues yo ayudo, va a decir, el papá o la mamá inclusive suelen comentar, tú no, tú eres hombre, eso es cosa de mujeres. Y va creciendo el niño o la niña y tienen ambos el deseo de estudiar, de continuar estudiando. Entonces, en una familia, digamos, egocéntrica, machista, con una cultura todavía así, que ha perpetuado los estereotipos y los roles, les dicen, ¿sabes qué? Pues no, tú como eres mujer, ¿tú para qué estudias? Tú te vas a casar, seguramente vas a tener un hombre, seguramente tu esposo te va a mantener, tú no necesitas estudiar. Tú mejor aprende, por ejemplo, a cocinar, a bordar, a, no sé, cosas propias, labores propias del ámbito interno, del ámbito familiar. En cambio, al hombre, no, tú sí te tienes que ir a estudiar. No, pues es que yo no quiero ir a estudiar. No, tú te tienes que ir a estudiar porque a ti te va a tocar mantener a la familia. Y seguramente te vas a casar y vas a tener que mantener a tu esposa. Y para eso tienes que estudiar para que puedas tener un buen trabajo. O en casos verdaderamente, pues, lamentables, cuando las condiciones económicas no permiten,
En la familia, generalmente, si no hay recursos para que el niño y la niña vayan a la escuela, toman la determinación de sacrificar el derecho a la educación, el derecho humano de la educación a la niña por sobre los derechos del niño. Al niño es al que van seguramente a darle los pocos recursos con los que cuenta la familia para que éste se vaya a estudiar. Por las razones que ya mencioné, él le va a corresponder mantener a la familia, a la mujer, a los hijos. Esos son formas de perpetuar dentro de la familia los estereotipos que provocan la violencia de género, la violencia en contra de las mujeres, porque crecen con la idea de que ellos son los más fuertes, ellos son los que tienen los derechos, ellos son los que mandan, ellos son los que pueden dominar. Y nuevamente volvemos a la importancia de conocer las causas de la violencia en contra de las niñas para tratar de deconstruir esos estereotipos que al ser una creación de la sociedad, una idea formada por la sociedad, puede afortunadamente modificarse. Y de eso se trata, de que quienes estamos adquiriendo los conocimientos de lo que es la violencia de género y por qué se da esa violencia, empecemos a cambiar poco a poco. No vamos a lo mejor a cambiar en un solo momento toda una sociedad, ni todas las creencias que traemos desde hace siglos o décadas, no, pero un buen inicio sería tomando conciencia de que si estoy ejerciendo o no violencia en contra de mi hija o de mi hijo, que es una forma de violentarlos, perpetuando los estereotipos, porque los vamos a condenar a un sufrimiento en su vida adulta, ya sea como agresores o ya sea como víctimas. Continuamos. Este es un video que se refiere precisamente a lo que se espera de nosotros si somos una niña o si somos un niño. Escuchemos, por favor. Uy, no sé si, ¿qué pasó? As a girl, I'm expected to be your little princess. As a boy, I'm expected to be your hero. I'm supposed to play with dolls and look pretty. I'm supposed to play sports and act tough. Crying makes people think I'm hormonal. Crying makes people think I'm weak. If I spend more time at work than at home, I lack devotion. If I spend more time at home than at work, I lack devotion. People will question my sexuality if I choose to join the army. People will question my sexuality if I choose to be a nurse. I'm expected to define myself as a boy or as a girl. The good news is that we have a uniting movement. It is called He for She. I am inviting you to step forward, to be seen, and to ask yourself, if not me, who? If not now, when? Thank you very, very much. Ok, pues como pudimos ver en el video, algo que me parece importante para no redundar tanto en las cuestiones de los estereotipos, es lo que decía la actriz. Finalmente, en el momento en que identificamos la situación de violencia, es el momento de actuar. Porque si no somos nosotros quienes estamos en contacto con esa realidad, entonces ¿quién? No vamos a esperar que un agresor que todavía no identifica que está en ese rol de agresor pueda cambiar o pueda modificarlo. Ajá. Y si no es ahora, ¿cuándo? Decía la actriz, ¿no? Es el momento cuando ya estamos siendo como sociedad más sensible
a las consecuencias de la violencia ejercida en contra de las mujeres. Es el momento de actuar. ¿Para qué esperar? Entre más nos tardemos, seguiremos teniendo una sociedad menos equitativa. Y yo les comentaba que, bueno, no sé si está un grupo o otro, pero hay estudios realizados por la ONU donde en las sociedades en donde realizan apoyos para empoderar a las mujeres, el PIB va aumentando en esa sociedad. Por lo tanto, hasta ese punto es la importancia, de atender la violencia de género, empoderar a las mujeres. Las mujeres solemos ser más productivas que cuando nos apartan, que cuando nos mantienen en el ámbito privado. ¿Cuántas veces hemos visto que se forman cooperativas para las mujeres, por ejemplo, en Michoacán, que es una entidad donde lamentablemente hay mucha emigración? Los hombres suelen irse a Estados Unidos a buscar mejores oportunidades de vida y nos quedamos nosotras las mujeres. Entonces, a veces no es posible para los emigrantes proporcionar los recursos económicos y estarlos enviando a la familia. Nosotras como mujeres, como madres de hijas e hijos pequeños a los que les tenemos que dar todos los recursos necesarios o procurar su manutención, tenemos que buscar la forma. Y por eso se forman cooperativas y por eso yo elaboro tamales, galletas, y me pongo a vender de casa en casa y ya me junto con mi vecina para poner un pequeño negocio, etcétera. Ajá. Se ha demostrado, como les digo, a través de estudios científicos realizados por ONU Mujeres, que en aquellas comunidades donde se apoya para empoderar a las mujeres, sean víctimas o no de violencia, hay un mayor desarrollo. Propugnemos por eso. Nuevamente en su pantalla tendrán estas imágenes que creo que son más visuales, sobre los estereotipos y los roles. Vemos que la mujer, bueno, pues la sociedad, el estereotipo que nos han impuesto es que las mujeres somos lloronas, ¿no? Así nos dicen, lloronas. Y que solamente podríamos dedicarnos a las labores propias del hogar. En este caso vemos la imagen de la mujer que está cocinando, algo se le está quemando, pero bueno, ella intenta cocinar. Y el rol de la mujer asignado, ¿no? Tú como eres mujer, pues solamente puedes ser enfermera. Creo que además es una forma peyorativa de señalar esta profesión tan digna, ¿no? Ahorita, sobre todo en época de pandemia, en verdad, nosotros de repente tenemos conocimiento de mujeres enfermeras, también de hombres, lo reconozco, pero vamos, estamos hablando del rol, donde sacrifican muchísimas cosas, gran parte de su vida personal. A veces tienen que dejar a sus hijas o a sus hijos en compañía, al cuidado de una vecina, de la abuela, de la mamá, porque tienen que salir a trabajar con los riesgos que implica. Sabemos de muchas enfermeras que lamentablemente fallecen en el desarrollo de su profesión, ¿no? Entonces, es un reconocimiento. Hay algo bien importante que yo he comentado en otras reuniones. No importa si yo quiero ser enfermera, es mi derecho. Así me es reconocido. Tengo el derecho de elegir la profesión o el oficio que yo quiera, que yo decida. Si yo decido ser enfermera, está muy bien. Te respeto. Lo malo viene cuando yo quería ser arquitecta, pero pues arquitecta es nada más una carrera para hombres, entonces no estoy respetando su derecho de decisión de la mujer. Esa es la diferencia. Hay mujeres que decidimos quedarnos en el ámbito familiar y está bien, perfectamente respetable, absolutamente incuestionable, porque fue mi decisión y todo el mundo tiene que respetar mi decisión. El problema es cuando
ese rol me es asignado en contra de mi voluntad, sin yo desearlo. Si yo quiero salir a trabajar, mi agresor no tiene derecho a evitarlo. Tiene que respetar mi derecho humano, mi decisión de querer salir al ámbito público a realizar una actividad remunerada. Yo les decía, espero no herir susceptibilidades de nadie, les decía en una conferencia que si es mi deseo dedicarme al sexo servicio, prostitución en términos comunes, es muy respetable, está en mi derecho, pero eso no le da autorización a nadie de abusar de mi cuerpo. Esa es la gran diferencia. No porque un hombre sepa que soy sexo servidora, me pueda tomar cuando él quiera, en el momento que quiera y como quiera. No, él tiene que respetarme. Yo decido cómo, cuándo y con quién, en todos los aspectos de mi vida. Aquí vemos, por ejemplo, cómo la diferencia, ¿no? Hay un grupo de hombres que están en un ámbito público, en una, pues yo supongo que cantina, y pues ellos sin problema. En cambio, que una mujer todavía en muchas ocasiones lo haga, pues está mal visto por la sociedad. ¿Ya viste? Fulana de tal, bebiendo en la cantina, sobre todo si hay hombres, no, bueno, totalmente rechazado por la sociedad, ¿no? Y los hombres, pues obviamente en una posición de aparente superioridad. Como les he señalado, la violencia de género es multifactorial. Entre ellos tenemos la normalización de la violencia. Y es bien importante que la identifiquemos para poderla modificar en nuestro contexto familiar y en la sociedad. ¿Y cómo se da esta normalización? Decimos, mamá, pues te quiero comentar que mi esposo, mi pareja, pues me pega, ¿no? Ay, hija. Pues es que es lo normal. Lo mismo pasaba con tu papá y ve a tu tía. También su esposo le pega. Tú no te preocupes, tú trata de no hacerlo enojar, tú trata de estar bien con él para que no te pegue. Pero es normal, tienes que aguantar porque, pues si no, ¿qué vas a hacer con tus hijos o tus hijas? ¿A dónde vas a ir? ¿Quién te va a mantener? ¿Sí? De esa forma vamos perpetuando esta idea, ¿no? De que la violencia es normal. Pues es normal porque él es más fuerte, pues es normal porque él es el hombre, pues es normal porque él es el que lleva el dinero a la casa. Entonces tú tienes que aceptarlo porque si no, pues ya no te va a dar dinero. Son las cosas que tenemos que detener. Primero que nada, decirle a nuestras hijas que la violencia no es normal. Acercarnos a solicitar ayuda. Si no es ante las autoridades, porque todavía como mujeres a veces es muy difícil que lleguemos a tener todos los conocimientos o todas las herramientas, que es un punto que vamos a ver, para saber a dónde me voy a dirigir, con quién me acerco si soy víctima de violencia. Pero lo primero es romper el silencio, enseñarle a nuestras hijas, a nuestras hermanas, a mamá, ¿no? Rompe el silencio, háblalo. Que el agresor se dé cuenta de que tú ya identificaste que estás sufriendo violencia, que eres víctima de violencia, y que estás dispuesta a tomar acciones para detener esa violencia, porque quieres seguir viviendo de una manera digna, y digna quiere decir valgo, y todo mundo tiene que respetar y reconocer ese valor en las mujeres, en mí, en ti. La cultura machista, pues obviamente es lo que hemos visto y bueno, para no extenderme tanto, digamos, voy a tocar de manera muy rapidísima lo que es el denegado acceso a la justicia.
aunque lo veamos más a detalle cuando tengamos algunos elementos legales. El denegado acceso a la justicia es uno de los factores, creo que más importantes, porque cuando nos acercamos a denunciar que somos víctimas de violencia, todavía no permea entre las autoridades de procuración de justicia la perspectiva de género, que la veremos en su momento, y quiere juzgar a todos por igual, hombres o mujeres, sin detenerse a estudiar a fondo cuáles son los factores que rodean esa situación de violencia. Y entonces resulta que el agresor que ha golpeado hasta casi matar, hasta casi provocar la muerte, o que ha dejado lesionada a una mujer por los golpes que le ha dado, que le ha propinado, o la tiene encerrada, o la viola sistemáticamente, pues no pasa nada, no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque todavía en la justicia dicen, bueno, señora, pues yo creo que si usted se portaba de otra forma, su esposo no tendría necesidad de pegarle. Entonces, pues más bien piense de quién es la culpa, si de su esposo que le pega o de usted que no hace lo que él le dice. Lamentablemente, aunque parezca una situación a mí me sigue pareciendo todavía muy increíble que haya esa clase de respuestas, lamentablemente todavía es una realidad. Entonces, eso provoca impunidad. Y lo que provoca la impunidad es, yo tengo el derecho, no va a pasar absolutamente nada, lo puedo seguir haciendo, al fin que yo soy poderoso y tú no me vas a poder hacer nada, ¿no? Y no me importa si me vas a denunciar, ya sé que no pasa absolutamente nada. Eso es violar el derecho al acceso a la justicia. Por último, el siguiente video, bueno, no sé si por último, perdón, pero el siguiente video se relaciona con lo que se conoce como el círculo de la violencia. El ciclo de la violencia. Sí, nada más la quería comprobar, perdón. Porque a veces nos preguntamos por qué si una mujer ya identificó, ya se dio cuenta de que sufre violencia, ¿por qué no toma la determinación de salir de esa relación tóxica? Vamos a ver el video y lo comentamos. Violencia familiar. Todo inicia con la acumulación de tensión. En esta etapa, la persona que genera violencia se siente susceptible, irritable, encuentra conflicto ante el menor pretexto y responsabiliza a la pareja de su enojo. Por esta razón, le reclama, la critica, se burla, le intimida, le azota objetos o puertas, entre otras cosas. ¿Dónde andabas? Que te estuve llamando toda la tarde y no me contestaste. Ya estoy harto de que descuides a tu familia. Ella siente miedo, ansiedad, culpa, no sabe qué hacer. Se encuentra en incertidumbre porque entiende que en cualquier momento las cosas empeorarán y posiblemente aparecerán los insultos o golpes. Es un periodo de máxima tensión para ella. Finalmente, la violencia explota, dando lugar a una agresión en la que la persona que genera violencia descarga todo el enojo y la frustración en su pareja. La somete y lastima profundamente. Cree que necesita darle una lección para que aprenda a respetarlo. Entonces se da un distanciamiento en la pareja. Muchas veces ella huye para buscar ayuda y denunciarlo. Se refugia con su familia de origen porque tiene miedo de afrontar la situación. Siente inseguridad, confusión, tristeza, impotencia y desilusión. Después de la explosión de la violencia,
y del distanciamiento, que puede durar meses u horas, la persona que agredió se siente culpable y arrepentida. Por esta razón, busca a su pareja para pedirle perdón. Se muestra cariñoso y le promete que cambiará. Muchas veces utiliza a las hijas e hijos para manipularla. Ella tiene miedo a la soledad. Cree que no podrá salir adelante, porque muchas veces depende económica y emocionalmente de su pareja, y aunque siente mucho enojo, en ocasiones lo extraña. Esta situación y la falta de apoyo hace que regrese a vivir con quien la lastimó. Cuando las parejas se reconcilian después de un episodio de violencia, inicia una etapa de luna de miel, donde todo es hermoso. Él se muestra amable, tolerante, le da regalos, es atento y complaciente. ¡Ay! Ella se siente feliz porque piensa que él ya cambió y que las cosas serán diferentes. Se ilusiona y confía nuevamente. Se aleja de las personas que la apoyaron y que criticaron a su pareja. La relación se mantiene en aparente calma y en estabilidad. Sin embargo, en cualquier momento volverá a aparecer la tensión y la violencia. Seguramente vamos a estar mejor porque él ya cambió. ¿Cómo le digo que esa falda está muy corta? El ciclo de la violencia siempre se repite y con él las personas pierden autonomía, su libertad, autoestima y tranquilidad. Pero lo más importante es que pueden perder la vida. Para romper con el ciclo de la violencia, es necesario reconocer que se vive con esta. La violencia no solamente son golpes, Betty. Es verdad. Sus palabras me lastiman. También es necesario buscar ayuda profesional y especializada. La terapia grupal para quien sufrió la violencia es una buena opción, ya que le ayudará a fortalecer su autoestima y a tomar mejores decisiones. No es recomendable la terapia en presencia de la persona que generó la violencia, es decir, terapia familiar o de pareja. Es importante no involucrar a las hijas e hijos en las decisiones sobre el futuro de la relación de pareja, ya que no deben intervenir ni para atacar ni para defender a nadie. Los problemas los resuelven las personas adultas. El ciclo de la violencia nos afecta mucho a las niñas y a los niños y marca significativamente nuestro destino. Para nosotros, lo más importante es vivir felices, independientemente si nuestras madres y padres están juntos o separados. Si ellas y ellos están bien, nosotros también lo estaremos. ¡Adiós! Adiós. Muy bien, pues creo que es muy explícito el círculo de la violencia, efectivamente eso se da. Lo importante es aprender a identificar desde el inicio que estamos siendo víctimas de violencia. Y aquí en la pantalla ustedes verán algo que se llama el violentómetro, en donde se señala con una serie de colores, el tipo y el nivel de violencia que está, más bien el nivel de violencia que estamos viviendo, para identificarlo y saber que lo debemos de detener. No debemos de permitir llegar a la violencia en su grado más extremo. Se trata de detener, de evitar que una mujer continúe siendo víctima de violencia. En el primer nivel, digamos, la violencia que se ejerce es a través de los chantajes, las mentiras, el engaño, ignorar, celar, ofender, humillar, intimidar, etc. Y nos dice, cuidado, la violencia está presente, eso también es violencia. Si pasa algo, mentira, cuando nos dicen, no pasa nada porque te celo, es porque te quiero. Ahí está presente la violencia. El mentir, el engañar, la infidelidad,
Eso es violencia. Hay que identificarla para irla manejando adecuadamente, recibir el apoyo necesario para que no suba de nivel. En el siguiente nivel, donde dice reacciona, denuncia y pide ayuda, es cuando nos empiezan a destruir nuestros artículos personales, es decir, ejercen violencia patrimonial. Nos empiezan a manosear sin nuestro consentimiento. Agreden jugando. Pues si no te dice nada, ahí estaba jugando, ni aguantas nada, ¿no? Y ya la empujó y la mujer, la señora, la novia, la esposa, la hija, pues ya se golpeó con la pared o se golpeó en la esquina de un escalón y ya le produjo una herida en la cabeza, pero lo estaba haciendo jugando. Eso no no debe de ser permitido. Es un signo muy grave de que el nivel de la violencia está aumentando y hay que detenerlo urgentemente para no llegar al siguiente grado que nos dice, aléjate, tu vida está en peligro. Cuando ya están ocurriendo amenazas con objetos o con armas. Yo les comentaba de un caso donde a la señora jamás la golpeó su esposo, jamás la insultó, nunca, en verdad nunca la golpeó, en lo absoluto. Pero el señor todas las noches afilaba en la recámara un machete, lo afilaba y lo guardaba abajo de la cama. La señora estaba aterrada y vivió años y años con ese temor. Es un caso de la vida real. Vivió con ese temor y nosotros cuando la atendimos le dijimos, señora, usted está en peligro de muerte. El señor en cualquier momento toma el machete y la mata. Huya, salga, sepárese. Afortunadamente acudió a pedir ayuda y efectivamente se separó, pero es una amenaza velada que le produjo un daño emocional durante décadas. Hay que detenerlo. Violar y finalmente el grado más extremo de la violencia, que es el feminicidio. ¿Qué hago si soy víctima de violencia? Lo primero, como les comentaba, es romper el silencio. Platícalo, dilo, háblalo. Pide ayuda a quien sea, de tu confianza, a una amiga, a una psicóloga, a una maestra. Pide ayuda, dile, ¿qué hago? ¿A quién me acerco? ¿Con quién puedo ir? Denuncia. Uno de las formas más efectivas, a pesar de lo señalado con anterioridad sobre el denegado acceso a la justicia, puede ser la denuncia. En verdad, muchos agresores detienen la violencia cuando se dan cuenta de que fueron denunciados, porque implica que la mujer ya está aprendiendo a tomar las acciones necesarias para detener esa violencia y que si no la detiene, en verdad puede haber consecuencias legales en su contra. ¿Qué derechos tengo si soy víctima de violencia? Primero que nada, ser escuchada. Obviamente, si voy ante una amiga, esperaría que me escuchara, pero probablemente no tenga todas las herramientas para hacer una escucha asertiva, una escucha que me permita a mí identificar que necesito ayuda. Sin embargo, cuando acudo ante una autoridad, esta tiene la obligación de escucharnos atentamente, con perspectiva de género y explorar hasta qué grado tenemos estamos sufriendo, hasta qué nivel de violencia estamos presentando. En su caso, tendrá atribuciones para expedir medidas de protección que nos protejan, que salvaguarden nuestra integridad y a que se investigue. Por supuesto, debe de investigar, no importa que utilice como argumento, pues es que usted mañana va a venir y lo va a perdonar. Ay, señora, pues usted se va a arreglar el día de hoy y ya su esposo va a estar bien y usted va a querer retirar la denuncia. No importa, señor, usted tiene la obligación de abrir una carpeta de investigación. No importa, porque probablemente esté salvando una vida. Si yo le niego el acceso a la justicia, probablemente
ya no regrese la señora. Y no regrese porque fue víctima de violencia feminicida. Pues esta fue la presentación. No sé si haya alguna duda, voy a intentar. Listo. Esta fue la presentación de la sesión del día de hoy. Vamos a continuar, como bien saben ustedes, el día de mañana y nos vamos a referir exactamente a cuáles son los tipos de violencia, a pesar de que los vimos hoy de manera muy general, pero sí me gustaría, porque es importante conocer exactamente cuáles son los tipos de violencia y sobre todo que están tipificados en las leyes para que sepan los agresores que hay una consecuencia en caso de ejercer esa violencia. Licenciada, ¿nos podría hacer el favor de dejar de compartir pantalla para poder continuar? Sí, dejar de compartir. Listo, ya. Perdón. Gracias. Me peleo con la tecnología. Bueno, Carla Solorio nos dice, ¿por qué cuesta tanto irse de ese ámbito y denunciar? Carlos, como se vio en la presentación, lamentablemente el círculo de la violencia está muy presente en las relaciones, en estas relaciones tóxicas. Entonces, la violencia psicológica que inicia en la imagen, como lo vimos en el aumento a la atención, se está ejerciendo una violencia psicológica que nos anula, que nos impide tomar decisiones. Ajá, entonces, eso contribuye a que no podamos salir, pero no es porque yo quiera, no es voluntario, no es solamente el hecho de que si yo me voy, ¿quién me va a mantener o quién va a mantener a mis hijos? No, sino que no tengo, se ha encargado el agresor de terminar con las armas emocionales que me permitan tomar una decisión asertiva, una decisión que me permita vivir una vida digna. Es en términos así muy, muy generales, el círculo de la violencia, ¿no? Donde después efectivamente pensamos que nuestro agresor va a cambiar. Ajá, entonces le damos una segunda oportunidad. ¿Por qué? Pues porque no tenemos los recursos que nos permitan vivir independiente del agresor, porque emocionalmente todavía hay una relación, un vínculo con el agresor, porque pues, ¿qué va a decir mi mamá? ¿Qué va a decir mi papá? ¿Qué va a decir la sociedad? Me van a ver como una mujer fracasada, sola. Todas esas son factores y elementos que contribuyen a que la mujer se le dificulte salir de un ambiente de violencia. Gracias. Elias Torga dice, conozco algunas mujeres que han denunciado, pero no han recibido el apoyo. ¿Qué podemos hacer ahí? Si bueno, sabemos de alguna amiga, como tú lo comentaste, de alguna vecina, de algún familiar que está sufriendo de algún tipo de violencia de género y no ha recibido esa atención que se merece. Sí, es uno de los factores que perpetúa la violencia de género, como lo señalábamos, que es el denegado acceso a la justicia. Ahora, como yo les decía, lo más importante es que vayamos adquiriendo toda esta información para saber cuáles son nuestros derechos y exigir a la autoridad que abra una carpeta de investigación cuando soy víctima de violencia. No permitir que nos argumente lo que quiera. Lo que quiera. No debemos de permitir que se nos viole nuestro derecho a tener el acceso a la justicia. Ajá. Si es así, pues hay instancias a las que podemos recurrir para quejarnos, para presentar una queja en contra de ese servidor que no hizo adecuadamente su trabajo y que me puso además en un mayor riesgo porque me obliga a regresar con el agresor y probablemente llegue a convertirme en víctima de violencia, en víctima del delito de feminicidio.
Entonces, es una cuestión de trabajo, toda la deconstrucción social de machismo, de la violencia de género, es un proceso que tenemos que ir caminando poco a poco, pero tratando de exigir o exigiendo que se respeten nuestros derechos. En algún momento de tu charla decías, la sociedad en base al género te da un rol y dicen, bueno, algunas sociedades dicen, eres niña, a tu casa, eres niño, pues prepárate. Pero bueno, todavía en estas alturas encontramos mujeres que han logrado estudiar y que han logrado ingresar, pero encontramos instituciones educativas que te dicen, no, aquí no recibimos mujeres, esta es una institución únicamente para hombres o viceversa, esta es una institución únicamente para mujeres, y como tú lo dijiste, mujeres enfermeras, doctores, hombres. ¿Qué hacemos ahí? ¿Cómo podemos ir cambiando esto cuando ya lo tenemos tan marcado con línea, lapicero y no sé qué en las venas socialmente? Sí se puede. Como les comento, es un proceso todavía en construcción, ¿no? La perspectiva de género y la deconstrucción de la cultura machista, ¿no? Creo, yo respeto, por supuesto, porque lo principal en nuestra charla debe de partir de la premisa del respeto de los derechos de los demás. Pero, sin embargo, me atrevería yo a decir en este caso, vamos a colaborar con la destrucción de esa cultura que perpetúa los estereotipos. Si yo veo que una escuela determinada solamente acepta o admite, como bien lo dices, licenciada, a mujeres u hombres, bueno, tengo muchas opciones. Esa es una violencia, una violencia, se me olvidó ahorita el nombre, que va dentro de los tipos, docente. Ajá, es una violencia comunitaria. Al final es una violencia. Sin embargo, lo más importante es tomar nosotros la decisión si queremos continuar o apoyar esas prácticas, ¿no? Es decir, yo tengo la opción de elegir otras alternativas educativas porque me estoy dando cuenta que en esta escuela lo que van a hacer es continuar con la práctica o el señalamiento o la costumbre de establecer roles y estereotipos. Esa yo creo que sería una de las formas que podríamos contribuir. ¿Qué podemos hacer? Eso, buscar otras alternativas. Lamentablemente, digo, tampoco se trata de ir a bloquear la escuela o cerrarla, ni mucho menos, ¿no? Hay que partir del respeto. Cada quien debe de tomar las decisiones que más le convengan y nosotros, autoridades y personas, cualquier particular, tiene la obligación de respetar los derechos de los demás. Elia Astorga nos comenta, el tema es interesante y pertinente, la violencia de género. Considero que todo inicia con la educación desde casa, para que desde pequeños nuestros hijos sepan las consecuencias lamentables y con esto, ¿verdad? Ir sanando nuestra sociedad, aunque tristemente todavía hay casos y terminan en tragedia. Así es, efectivamente, pero yo me permitiría agregar algo. No solo es la casa, también vemos que los estereotipos se van promoviendo, se van formando en las escuelas, en las comunidades a donde acudimos, en las religiones. En muchas religiones todavía utilizan mucho el sentimiento de culpa, ¿no? Lamentablemente yo tuve relación, bueno, en mi práctica profesional, con mujeres y yo les preguntaba, ¿cómo vas? ¿Cómo ya ha dejado de agredirte tu esposo, etcétera? Y me decía, pues ya un poco desde que estoy yendo a un grupo, no voy a mencionar para no decir nada, a un grupo, pero en ese grupo me dicen que yo debo de atender cuál es mi responsabilidad, cuál es mi culpa. Yo le decía, caray,
O sea, tú estás siguiendo y ahora resulta que tú eres la culpable por la violencia que estás sufriendo y dónde dejan al agresor, ¿no? Ya no puedo comentar lo demás, pero me asombra, o sea, todas esas prácticas que a veces de repente esos grupos que se forman, a lo mejor con una buena causa, ¿no? Pero por personas que lamentablemente a veces, no digo que todas, en muchas puede suceder, que no tengan esta preparación o las herramientas como para dar el apoyo adecuado y en lugar de eso causan mayor daño a la mujer. Yo me pregunto si en algún momento ella se siente culpable hasta de que la vayan a asesinar, ¿no? Bueno, Sí. pues muchas gracias, licenciada Marcela, por estar con nosotros. El día de mañana va a compartir con nosotros tipos de violencia a la misma hora, 5 de la tarde, y que bueno, será un gusto que nos acompañen. Muchísimas gracias. Excelente tarde para todos, excelente tarde para usted, licenciada Marcela. Muy amable. Gracias. Pues muchísimas gracias a todas y todos los participantes. En nombre de la primera visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que aprovecho para decir que hoy se conmemora un año más de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fue un parteaguas, digamos, en la protección de los derechos humanos en todo el planeta, en todo el urbe. Es una fecha que hay que conmemorar, hay que celebrar, ¿no? Que se vayan dando estos instrumentos. Ojalá y tuviéramos mayor protección, pero como les comentaba, todo es un proceso de construcción. Siempre vamos a encontrar leyes, estas siempre son perfectibles, pero no por eso debemos de dejar de luchar por una sociedad más justa y equitativa, donde hombres y mujeres seamos iguales en circunstancias, que ya lo veremos más a detalle. Solo me resta agradecer a todos y cada una de ustedes su participación, esperando contar con su presencia el día de mañana. Muchísimas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues cerramos entonces en este momento la sala. Saludos a todos y bonita tarde. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.